Advertencia, el siguiente programa puede dañar la sensibilidad de algunos televidentes. Contiene escenas dramatizadas e imágenes fuertes. Se le solicita prudencia al espectador. Hoy, en Extra Normal, Portal Desconocido. Siempre le pedimos a Dios que nos guarde. Porque de repente, al día siguiente, se levantan y dice que me atendió la enfermera, me echaron una gotita y tal vez la enfermera ni por cerca. Por esta área donde yo trabajo, siempre se oye pinza, siempre se oye que algo cae, cae. Alguien anda caminando adentro y sabemos que no hay nadie. Extra Normal, Portal Desconocido, Hospital San Felipe. Este es uno de los primeros hospitales construidos en Honduras. En sus salas y pasillos, entidades fantasmales rondan en medio de la oscuridad. Seres que se resisten a la idea de no pertenecer más al mundo de los vivos y atemorizan a quienes cada noche deben enfrentarse a lo desconocido. La historia nos relata un trágico inicio. Todo comenzó en el año de 1861. En ese entonces, la capital hondureña carecía de un hospital y la necesidad de aliviar varias enfermedades y epidemias que azotaron duramente a la población era una prioridad estatal. El asesinato del entonces presidente de la República, José Santos Guardiola, quien presentó el proyecto de construcción, fue la circunstancia por las que el ambicioso proyecto hospitalario fue pospuesto hasta el año de 1882. Pero fue en 1878 cuando el territorio hondureño fue azotado por una epidemia de cólera asiática y otra de fiebre amarilla, sumado a las rebeliones y batallas, lo que disparó el número de atenciones y fallecimientos en sus salas. Sin olvidar el paso de los heridos de guerra en los combates de la Guerra Civil de 1919, la Guerra Civil de 1924 y los constantes e inhumanos enfrentamientos en la región a lo largo de la historia. El sufrimiento y la muerte de cientos de pacientes ha dejado a través de los años una huella de temor en una serie de relatos de quienes ahí laboran, en los que se cuenta de la presencia de entidades fantasmales que asustan a quienes las perciben y en ocasiones espíritus que en forma de enfermeros o monjas han dado alivio a los enfermos. Yo me acuerdo que hace como un par de años tuvo mi padre en estado agónico aquí y él me contaba, hijo, fíjate que ayer me atendió una monja, vestía blanquita, hermosa la monja, me dice,
Pero imagínate que es súper mejor la atención de esta monja con las que me atendieron ayer en la tarde. Vieras cómo me trató, me dio el medicamento, me estuvo, dice, acariciando. Me decía el chiste de mi papá que dice que hasta se enamoró de la monja. Y que la monja le sobaba su cabeza y le decía que pronto se iba a mejorar, ¿verdad? Estos son los comentarios que se viven a diario en esta institución. Sí. La verdad es que nosotros vivimos, como decimos, en medio de todas esas personas que aún así ya no existen, pues. Existen tal vez en la mente o en los pasillos, como dicen, ¿verdad? Pero sí, sale una monja de café. Incluso cuando los pacientitos están bastante delicados, esa monja los visita. Y nosotros ya sabemos que cuando la monja anda es que ya hay pacientitos que ya por lo menos ya se están yendo, pues. Como que les ayuden en la transición. Ajá, creo que sí, así es. Pues nosotros tuvimos un pacientito hace muchos años, creo unos 5 o 6 años, que miró a la monja e incluso casi le pegó un infarto, ¿eh? Y él se puso bien mal porque miró a la monja incluso por los pasillos de acá, ¿verdad? Que venía por los marcadores caminando. Incluso no ponen los pies en el suelo. Y en la sala pues sale una enfermera muy bonita, por cierto. Los pacientitos la han visto. Una muchacha alta, bonita, rubia, ojos azules. Y ella les pasa dando medicamentos. Sí, hay varias versiones referente a eso, que sí han visto 2 monjas, e incluso hay pacientes que dicen que han llegado a tomarles temperaturas, signos vitales y les han dado hasta medicamentos. He oído pasos, a veces digo yo, pero son botas. Y los vigilantes no andan botas, entonces sí se escuchan botas de que caminan. Pero en lo que yo puedo ver por una celosía, voy a la otra por la cocina, ya no hay nada. Entonces, para mí son sustos, pero el mismo valor, la misma creencia de uno, nos abrigamos a Dios, ¿verdad? Entonces Dios nos protege. Siempre le pedimos a Dios que nos guarde. Cuando cae la noche, los jardines se tornan tenebrosos y las presencias de espíritus se sienten en la noche de la luna llena al regresar. El Hospital Juárez no solo cuenta con vivos en su plantel médico, entre ellos también está la planchada, el fantasma de una enfermera que solía ser estricto con sus pacientes, al punto de arrojarles frascos de medicina en la cabeza. La planchada solía aparecer cuando un paciente no tomaba sus medicamentos o cuando un médico se quedaba dormido. Romy del Rayo Gordillo, una enfermera que actualmente trabaja en el lugar, afirmó que todo el personal sabe de la existencia del fantasma y hasta dio una descripción de una mujer, supuestamente la planchada. Es alta, rubia, de ojos azules, con ropaje similar al usado en el virreinato, momento en el cual esta enfermera fantasmagórica comenzó a trabajar. Los extensos pasillos de este antiguo hospital son en la mayoría de los relatos que se cuentan el escenario de espíritus que vagan, pagando alguna pena, una misión que no pudieron culminar en sus vidas. Para los pelos a uno, al menos yo no se me ha puesto la cabeza que dicen que se le pone a uno así, pero no deja de dar recelito. Por ejemplo, por esta área donde yo trabajo, siempre se oye pinza, siempre se oye que algo cae, alguien anda caminando adentro y sabemos que no hay nadie. A esta hora a las 7 se van los compañeros, entonces a uno siempre le da recelo pasar por acá. Entonces tratamos de, cuando el teléfono de nosotros no funciona por X problema y nos toca ir a llamar un médico, el médico pediatra, pasamos hechos una bala por acá, porque tenemos que pasar a la morgue también, que aunque querramos llevar una madre, ninguna nos quiere acompañar, porque con solo el hecho que vamos a pasar por la morgue les da miedo, porque no podemos irnos por otro lado, pero sí, no
da su miedito. Cuando cae la noche, los jardines se tornan tenebrosos, según las historias de quienes han sentido la presencia de espíritus, sobre todo en las noches de luna llena. Estamos ubicados en la sala de mujeres oftalmológicas, donde contamos la historia que son las que reciben la atención de las monjas, ¿verdad? Y que el azoro de las enfermeras es porque en ningún momento ellos atienden a los pacientes, ahora ya están realizando expedientes, haciendo un trabajo ya técnico. Y los pacientes les dije en la mañana, qué bien nos atendieron anoche, estuvo muy bien la visita de las enfermeras. Entonces, estos son los pasivos y estamos abordando el pasivo importante que es la cirugía, medicina o cirugía oncológica, donde, ¿verdad?, de mujeres, donde hay 2 salas, hay 2 pabellones. Diariamente, como les decíamos al inicio, esto lo manejamos históricamente en esta sala durante un montón de años. Son decenas de pacientes que por los aspectos crónicos de su enfermedad hay decesos a cada hora, a cada 3 horas, a cada día. Son cantidades de pacientes que fallecen y que dicen las enfermeras que la historia en este hospital, que todos los espíritus de los que mueren dentro de estas diferentes salas o estos pasillos caminan deambulando por los pasillos, que hay enfermeras que tienen temor, que presentan, ¿cómo se llama?, algún miedo, que cuando salen por los pasillos ellos tienen que salir acompañadas con alguien porque si no les da temor, se engrifa su cuerpo. Hay gente que dice que la cabeza se le pone grande con el temor que tienen ellos de los espíritus. Como le dije al inicio, este es un hospital histórico donde las enfermeras de aquellos entonces, que eran las monjas que cuidaban en diferentes pabellones a los pacientes, cuando se construyó esta institución, las historias son inmensas. Se platican de diferentes ángulos, va la historia de este hospital, los comentarios de las visitas de las monjas a las diferentes áreas, porque no es solo una área, las diferentes áreas que han visitado los pasillos de esta institución. En aquel momento que estaban las monjas no había esta como ahora, digamos que hay luz, hay claridad, están unas oscuranas. Hay enfermeras que comentan que llega un momento que las monjas, ¿cómo se llama?, platicaban con algunos pacientes y se sentía la atención de calidad de las monjas, ¿va? Y los pacientes estaban satisfechos y decían, hoy por hoy hemos estado bien atendidos por las enfermeras, nos dieron esto, nos dieron lo otro. Y tal vez no era ni el horario del medicamento, ni tampoco era, ¿cómo se llama?, hora para pasar visita a los pacientes, sino que ellos tenían estipuladas sus horas de pasar visita a los pacientes. En medicina pediatra, Lourdes Benavides también, ella iba a poner los medicamentos y cuando ella andaba de verde, ¿va? Y cuando ella va con una azafate a poner los medicamentos, se fija en la puerta de vidrio de pediatría, mira una enfermera de blanco y dijo, pues yo no ando de blanco y esa. Y dicen que es una enfermera que sale ahí, en consulta externa de pediatría. ¿Y qué estará penando el alma de esta enfermera? Pues entonces los médicos le decían, es Chalía la que sale ahí, decía. Los médicos le hacían la burla a Lourdes porque le decía que era Chalía la que salía ahí. ¿Y quién es Chalía? Una enfermera que murió. ¿Cómo murió? Una enfermedad natural, pero sí, ella, Lourdes la vio porque dice que se estaba riendo en la puerta parada y ya creía que el reflejo creía que era ella, pero en eso se fija de que ella anda de verde y la que está al frente es de blanco. Enfermeras y empleados nos revelan sus vivencias y experiencias extranormales al interior del Hospital San Felipe. Ellos nos lo cuentan al volver. El Sanatorio Agramonte fue un hospital construido en el año de 1930 en Zaragoza, España, y fue destinado a la familia adinerada de la época. Al comenzar la Guerra Civil, fue abandonado y un tiempo después, por iniciativa del general Franco, fue convertido en un sanatorio para tuberculosos. La leyenda cuenta que durante la noche, la institución fue asaltada y todo el personal fue brutalmente asesinado. Por otra parte, en las cercanías del hospital hay un improvisado cementerio destinado a las víctimas de tuberculosis. Estas tumbas fueron profanadas repetidas veces por sectas satánicas.
lo cual no permite que los muertos que se encuentran en ellas puedan descansar en paz. En los jardines del recinto hospitalario yacen los restos sepultados de quien en vida sirvió a muchos de los pacientes, en una tumba ya deteriorada y poco percibida por el paso de los años y la inclemencia del tiempo. La historia relata que quien descansa en dicho sepulcro fue una enfermera. Vinieron los pacientes y otros que habían enfermeras que se acercaban a ellos y les ayudaban a darles agua. Otros decían que les ponían las gotas y la enfermera estaba en su estación, no estaba con los pacientes. Entonces sí, muchas apariciones, más en el área de oftalmología, la antigua, que ahora es toda consulta externa. Sí. Bueno, indiscutiblemente aquí es la área donde la sala oncológica de varones, donde diariamente hay pacientes que mueren y las enfermeras, entran en el temor que durante la historia de este hospital, que tiene más o menos unos 130 y pico de años, históricamente dicen que aquí, como lo cultivaron lo que fueron las monjas, ¿verdad?, que en aquel momento eran monjas que servían a los pacientes en las diferentes áreas, y que aquí los espíritus deambulan, igual que las enfermeras visitan los pacientes en las diferentes salas que vamos a pasar por acá. Les ponen sus goteros en sus ojos, como también, les ponen sus calcetines, les ponen sus cubiertas, ¿verdad? Y platican con los pacientes. Porque de repente, al día siguiente que los pacientes se levantan, dice que bien me atendió la enfermera, me echaron una gotita, y tal vez la enfermera ni por cerca estaba en su estación, y el paciente decía que lo iban a visitar a la sala las enfermeras, o fuera la monja, ¿va?, que vestida de blanco con su túnica. Y esto es histórico, pues, porque el temor de las enfermeras es que aquí en los pasillos en horas de la noche pasan las monjas caminando, abren las puertas, llevan los medicamentos hasta el paciente, y ellas quedan asombradas porque en ningún momento ellas han estado, en el origen de la visita, específicamente de lo que los manifiestan los pacientes a diario, en horas de la noche o horas por la mañana que se levantan, que tuvieron una buena visita de alguien que los vino a visitar. La sala de maternidad del Hospital San Felipe no ha sido excluida de las experiencias relatadas por empleados, ya que aseguran haber visto en varias ocasiones a una fémina que parece hacer guardia en sus alrededores. Sí, orar por los niños también, porque es que miren, en los hospitales hay ángeles malos y ángeles buenos. Entonces mejor uno tiene que encomendarse a Dios desde que entra al hospital y velar por los niños, por los niños, porque usted sabe que aquí hay de toda clase de gente, hay gente buena y gente mala. En medicina pediatra, Lourdes Benavides también, ella iba a poner los medicamentos y ella andaba de verde, ¿va? Y cuando ella va con una azafate a poner los medicamentos, se fija en la puerta de vidrio de pediatría, mira una enfermera de blanco, yo no ando de blanco, y dicen que es una enfermera que sale ahí, en consulta externa de pediatría. ¿Y qué estará penando el alma de esta enfermera? Pues entonces los médicos le decían, es Chalía la que sale ahí, decía, los médicos le hacían la burla a Lourdes porque decía que era Chalía la que salía ahí. ¿Y quién es Chalía? Una enfermera que murió. Se le pone los pelos de punta, ¿verdad? Le entra como un recelito a usted. A veces está sentado y puede sentir que algo lo está mirando, algo que le está soplando por atrás. Pero yo estando adentro de la sala me convierto, no creo en nada de eso. Sí, a veces nos da como escalofrío, ¿verdad? Sentimos como que alguien está atrás de nosotros, pero nosotros ya aprendimos a vivir con ellos. Y a recibir la ayuda. Y a recibir la ayuda de ellos, que de repente pues no es mala. En nuestro próximo capítulo, las muertes de reclusos que dejó a su paso el devastador huracán Mitch. ¿Son hoy espíritus en pena los que rondan la antigua Penitenciaría Nacional hondureña? Los relatos y testimonios sorprendentes en Portal Desconocido.
Pacientes, familiares, empleados y cualquier otra persona que por algún determinado motivo debe permanecer en las instalaciones de este hospital, debe saber que en cualquier momento puede ser sorprendido por aquellos que en vida sirvieron a su prójimo y que aún después de la muerte consideran que deben seguir con esta noble labor. Soy Rebeca Martínez y estoy en busca de lo desconocido. Buenas noches.